Buenos días a todos los que están presentes hoy en la sede de Santa Fe, en la sede del SADOP. Bienvenida Betty. Y buenos días a todos los que están, como ya es habitual, siguiéndonos por videoconferencia desde numerosos puntos de la provincia y esta vez también de provincias amigas. Teresita, que está desde Concordia, le mandamos un saludo. La idea de propiciar estos encuentros tienen que ver con poner en valor algunas cuestiones que nos interesan mucho como docentes de inicial, de primaria, de secundario, para promotores de lectura, para bibliotecarios, que tiene que ver con esta propuesta de convertir las aulas en aulas de literatura. Y para esta propuesta, por supuesto que le pedimos a una de las docentes y escritoras que más sabe del tema, que es Beatriz Sactis, que es compañera nuestra en la Escuela Normal, de la que tenemos una mini sucursal aquí, y que trabaja desde hace muchos años tanto en escritura ficcional como en desarrollo de propuestas editoriales y de capacitación para docentes de todos los niveles. Así que la modalidad de esto va a ser 3 encuentros presenciales, que también lo pueden hacer, por supuesto, por internet, propuestas de taller, consignas, lecturas que van a hacer que nos sigamos encontrando en la virtualidad, en el aula virtual. Alejandrina Cardonet, que estaba ahí recibiéndolos, después va a venir a charlar con ustedes, también va a estar moderando los foros en el aula virtual, y la idea es tener un encuentro el 28 de septiembre y el último encuentro el 16 de noviembre, dejarles una propuesta para que puedan realizar después. Ya saben, como si alguno es la primera vez que hace un curso con nosotros en esta modalidad, que estamos a disposición por cualquier eventualidad, problema virtual que tengan, estamos a disposición, estamos acá en Tucumán 3024. Así que, sin más, los dejamos con Beatriz y que disfruten de la mañana. Gracias. Bueno, lo de la virtualidad es extraño. Uno piensa que hay presencias fantasmagóricas de colegas en diversos lugares de la provincia que nos están observando. Bueno, bienvenidos a todos. Como planteaba Claudia recién, la idea es que trabajemos instancias presenciales e instancias virtuales, que van a estar coordinadas por Alejandrina, la bibliotecaria de SADOP. Y entonces la modalidad va a ser básicamente taller, tratando de recuperar la esencia del taller en cuanto a una práctica que permite construir teoría. Por eso, práctica. Es temprano, es sábado de la mañana, pero la idea es trabajar la oralidad, trabajar la lectura y trabajar la escritura acá hoy. Y después que ustedes sigan trabajando privadamente, individualmente o de manera colectiva en sus casas y haciendo interacción con el aula virtual. Yo dejé bibliografía, ya no es como la época de las viejas fotocopias que dejamos, la bibliografía está colgada en el aula virtual, ya que corresponde al marco teórico que yo voy a trabajar hoy, Eso después lo van a coordinar con la bibliotecaria. Pregunté recién informalmente a la gente en qué niveles trabajaban o qué profesión tenían para ir direccionando ejemplos. Pero más allá de eso, que lo vamos a ir manejando como dinámica propia de este taller, la idea es que ese título realmente engloba el espíritu de este primer taller, la construcción de los trayectos lectores desde la primera infancia. Así que trabajemos con la edad de chicos que trabajemos, nosotros vamos a empezar desde el principio, desde la primera instancia, para pensar en el sujeto lector y en esa conformación del sujeto lector, ¿sí? Aunque esté trabajando en media, me viene bien saber quién es ese sujeto lector o no lector que yo recibo en la instancia institucional en la que trabaje. Yo hablo un poco rápido, las alumnas ya saben, pero después la gente se acostumbra. Traje yo me armé como una casita acá con los libros. Lane Smith, este es un libro muy conocido, quizá ustedes lo conozcan también, si no lo muestro acá en general y después lo hago circular, o cuando hagamos el receso se acercan para verlo mejor. Es difícil con el micrófono, pero quiero que lo veamos en primer lugar. Presenta a los personajes de una manera cuasi teatral, es un asno, es un mono. ¿Qué tal? ¿Alguien podría tener el libro? Te agradezco. Tipo la ayudante del mago, Alejandrina. ¿Qué tienes ahí? Es un libro. Los personajes que les decía antes, asno, mono, y fíjense que no hay guión de diálogo, sino la marca de la trama. ¿Ves ahí?
La marca de la trama conversacional está dada por los colores diferentes de cada réplica, de cada personaje. ¿Qué tienes ahí? Es un libro. ¿Cómo ajustas la página? No funciona así. Paso las páginas. Es un libro. ¿Sirve como blog? No, es un libro. ¿Dónde está tu ratón? ¿Se alcanza a ver atrás? ¿Sí? Perdón, ahí. Debajo del sombrero. ¿Puedes hacer que los personajes se peleen? No, libro. ¿Envía mensajes? No. ¿Tuitea? No. ¿Tiene wifi? No. ¿Puedo hacer esto? Chut? No. Es un libro. Mira, se lo extiende, ¿eh? Ahí empieza la interacción. Ah, gruñó Long John Silver. Entonces estamos de acuerdo. Desenvainó su enorme sable con una risa maníaca. Ja, ja, ja. Jim estaba petrificado. El fin estaba cerca. De repente divisó un barco en la lejanía. Una sonrisa se dibujó en el rostro del muchacho. Demasiadas letras, déjame arreglarlo. ¿Ven? Lo tuitea, le pone signos, lo reduce absolutamente. Veo caras de horror de otra generación, como la mía. ¿Y qué más hace este libro? ¿Necesita una contraseña? No. ¿Necesita un nombre de usuario? No. Es un libro. Bueno, como en el recurso típico del cómic, el asno se pone a leer el libro, el recurso típico del cómic es que va pasando las horas, la sucesión temporal que marca el relojito. ¿Me devuelves el libro? No. De acuerdo. Iré a la biblioteca. No te preocupes, lo recargaré cuando termine. No es necesario. Es un libro. Ah, no. Gracias. Este texto es un disparador. Yo aclaro que me parecen los e-book una lectura sumamente interesante y necesaria, y creo que esta va a ser una época de transición de lectura del libro convencional al e-book. No entiendo mi vida antes de Internet, no recuerdo la vida antes de Internet, por ejemplo. Entonces quiero decir que esta no es una defensa fundamentalista del libro en oposición a otros formatos que ahora circulan. Creo que es un punto de partida para empezar a plantear qué es lo que nos pasa a nosotros cuando indagamos en nuestra propia historia personal y debemos pensar qué leíamos. En nuestro pasado, por una cuestión generacional, no había ebook y no había pantalla, entonces necesariamente empezamos con el punto de partida del libro, pero después vamos a llegar a ver también qué es lo que pasa con la lectura en pantalla, con la lectura virtual y con la cuestión del ebook. Pero de todas maneras, este fue un punto de partida como para empezar a recuperar este tema. Libros de la primera infancia. Colores, libros con los que se puede jugar, sonidos, tela, materiales no convencionales. Mucha incidencia del mercado en los libros en general para niños y en los libros para la primera infancia más aún también. Por ejemplo, sí, gracias, porque con el micrófono se me dificulta. Permiso. Colores, que es la cuestión del cruce entre el libro y la idea de aprendizaje. Colores, amarillo, azul, naranja, violeta, rojo, verde. Si ustedes se fijan, en general son juguetes, Un camión, no sé qué, un tractor, un auto, un tobogán, etcétera, etcétera, y al final un reloj. O sea, el campo semántico no existió acá, o es el campo semántico de un psicótico. Esto es una porquería, ¿queda claro? Eso es lo que yo les digo, que es un campo, el de la literatura destinada a los niños y destinada a la literatura infancia en particular, muy atravesada por el mercado. Entonces, ¿qué se privilegia acá? La textura, es lindo de tocar, yo me pasaría todo el curso tocándolo, y el sonido. No está mal si tu tía le regala esto a tu nene, digo, porque todo es un punto de partida para que los chicos se familiaricen con un formato. Pero si nosotros somos mediadores, estamos especializados en el tema de la lectura, la idea es, pensemos que tenga también una carga diferente, una carga estética. La diferencia entre esto y este libro de Graciela Montes, que es un clásico, Anita junta colores. Está reeditado porque es un libro de los 90. Anita junta colores, el amarillo del sol, fíjense que toda la escena está en gris
y solamente el sol está en amarillo y un bolso, etcétera, etcétera. O sea, la escena se va iluminando a medida que se mencionan los colores. El rojo de una manzana, no sé si alcanzan a ver atrás. El azul de un cielo alto, el verde de una hoja verde, se va poblando de colores la escena, el violeta de una nube y el naranja de un paraguas. Arco iris cuando termina la lluvia. Acá hay ficcionalización, acá hay trabajo literario, acá no. Pero no solo porque acá no haya historia y no haya secuencia, sino acá hay intencionalidad de que haya historia. Entonces, si mi idea es que los chicos aprendan los colores, también la idea es que vayan disfrutando una historia que tiene una lógica. Es una historia sencilla, pero tiene una lógica. Todos los colores forman parte de una secuencia. El violeta es la nube llena de lluvia que anuncia el conflicto. Y cuando se resuelve el conflicto, vuelve a salir el sol, el arco iris al final lo que hace es sintetizar todos los colores que ya he mencionado, pero a la vez darle cierre a la historia en cuanto a desenlace. Entonces, ¿qué es lo que pasa entre esto y esto? No solamente cuestión de desarrollo cognitivo, del niño, sino instancia de ficcionalización. Esto ya es literario. Son criterios que nosotros como mediadores tenemos que tener en cuenta claramente. ¿De qué manera podemos entrar nosotros a esa construcción del trayecto lector desde la primera infancia hasta la adultez? Nuestro propio recorrido lector sigue adelante. Podemos entrar por diferentes puertas de entrada. La oralidad, la materialidad del libro, la escritura, la lectura propiamente dicha, etc. Lo que vamos a hacer ahora son algunos ejercicios para ver algunas de esas puertas de entrada. Sí. Voy a leer esta, no la voy a leer. En el punto 1 hay una frase que corresponde a una canción de Los Decadentes. La idea es que pronunciemos esa frase sin cambiarle nada de la instancia verbal, sin agregarle ni quitarle una palabra, pero con la entonación, con el movimiento del cuerpo, con la expresión de la cara, etcétera, etcétera, cargarla de significado diferente. Si fuéramos menos, realmente haríamos todos el ejercicio. Ahora pido voluntarios, los que se sientan atrás, miren. Todos conocemos el viejo truco de sentarse atrás. Pero digo, voluntarios para eso. Yo le digo a alguien esta frase sin cambiar nada de lo meramente lingüístico, pero con una carga suprasegmental, digamos. Con el cuerpo, con la expresión, le doy un significado diferente. Y nos los vamos diciendo unos a otros. A ver, las amigas de la casa. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Para acá sería el micrófono. Decíselo a cualquiera de tus compañeras con otra carga. Yo no te lo repito, le dice María Elena, yo no te lo repito. Sí. Hola. Bueno, Romy, vas a hacerla. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. El efecto perlocutorio de eso, de las cosas que habrás conseguido con ese tonito. Sí. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Uno más, acá, sí. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Bien, una más y cerramos, si quieren. No se libraron, porque otro ejercicio lo vamos a hacer con los otros. Sí. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Bien, nadie la ha cantado, es una canción de Los Decadentes conocida. Se puede llorar también, se puede reír, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles les parece que son los significados en realidad que con la carga corporal y de la entonación y demás le hemos dado a ese mismo enunciado? En algunos casos enojo, en otros reproche, indiferencia.
decía amor, seducción, etcétera, etcétera. Bien, bien. Sí, puede ser. El ejercicio estaba planteando como una interacción hacia otro, pero puede ser una pregunta retórica, una pregunta a uno mismo. Este leve ejercicio, yo les digo lo siguiente, vamos a ir haciendo cataratas de ejercicios así breves, porque la idea es que sean disparadores y ustedes después lo repiensan y lo rearman con la bibliografía que está en el alma virtual, escuchen el lapso, en el aula virtual. Pero la idea sería empezar a pensar muy primariamente que a partir de la oralidad lo que se está diciendo es, por supuesto, muchas veces diferente a lo que se dice desde un mero enunciado lingüístico, lo complementa en algunos casos, lo invierte en otros, y si nosotros lo pensamos desde un punto de vista ficcional, literario, lo pensamos operando en un aula de literatura, puede ser un ejercicio muy interesante como puerta de entrada para entrar a la literatura. No solo para niños, no solo para los niños pequeños que no están convencionalmente alfabetizados, sino para todos. Recuperar esa cuestión de la oralidad como puerta de entrada que nos puede llevar después a la lectura y a la escritura. Este es un poema de un poeta y narrador oral colombiano que se llama Jairo Aníbal Niño, que murió no hace mucho. Se llama Lección de Música. Fíjense, con la famosa cuestión de la lectura en voz alta, si yo no interpreto el texto, evidentemente no lo puedo leer con expresividad. La lectura expresiva no es una mera formalidad de las escuelas de los años 50. Si yo lo leo expresivamente, quiere decir que lo entiendo, porque acá los signos de puntuación son claves, la coma, el punto, el signo de interrogación es clave, el acento, la tilde en el caso del sí afirmativo. ¿Alguien lo lee? Dale. Bueno, lo leen dos entonces, sí. ¿El punto 2? ¿Cómo? ¿El punto 2? Sí, lee el poema de Jairo Aníbal Niño, por favor. Lección de música, de Jairo Aníbal Niño. Do, re, mi, fa, sol, la, si, mi, sol, si. Hay un problema, fíjate al final. Si, mi, sol, si. Justamente eso, lo que pasa es que por ahí es la primera vez que lo lees, a lo mejor lo ves de lejos. Pero fíjate, justamente lo que estamos diciendo es eso. Cómo leer expresivamente no tiene que ver con una formalidad conductista que nos ha quedado, sino que es una manera de evaluar sentido. ¿Lo leemos todos? Vamos a jugar un poquito, es sábado. Un poquito. Soy de la gente de media que está desacostumbrada, vamos a jugar un poquito. Do, re, mi, fa, sol, la, si, Bueno, le hemos dado una respuesta así tierna y amorosa, digamos, a la primera pregunta de los decadentes, que era al enunciado de los decadentes, que era bastante ambivalente. ¿Seguimos con el otro? María Elena, María Elena Walsh, ustedes saben, uno de los grandes nombres de la literatura argentina, que introduce no solo en el Río de la Plata, sino en toda Latinoamérica la tradición del limerick, que es una composición breve, popular de origen sajón. Entonces María Elena escribe estos limericks famosos que nosotros hemos conocido sobre todo en el Zoo Loco. Este es uno de los limericks del Zoo Loco. Una vez por las calles de Caracas aparecieron 25 vacas. Como era carnaval, nadie veía mal que bailaran tocando las maracas. Ahí estamos con la puerta de entrada de la oralidad y de la musicalidad propia de la oralidad, dada por el ritmo a la vez puede estar dado por la rima, como en este caso, por la medida de los versos, por la métrica, etcétera, etcétera. ¿Quién se anima a cantarla? No sale de Sadop esto, Sí. ¿Quién se anima a rapearla? A pensar en una música que ya conozcan y la adaptan. Serenata, cantito de hinchada de fútbol, cualquier expresión popular que les venga bien. ¿Entre varias, en grupo? Muy bien. Una vez por
por las calles de Caracas aparecieron 25 vacas, como era carnaval, nadie veía mal que bailaran tocando las maracas. Pero súper sutil eso y sofisticado, bien, bien. Y rapearlo, haciéndole origen a una cosa caribeña que está acá, ¿eh? No es casual que diga Caracas, a ver, que diga Maraca. Bueno, cumbia, a ver, digamos, cumbia. A ver, ¿quién se anima? ¡Oh! Dale, rap, dale, tipo rap. Una vez, por las calles de Caracas, aparecieron, ¿qué? 25 vacas. Como era carnaval, nadie veía mal que bailaran tocando las maracas. Ambas versiones impactantes. Esto es onda canto lírico, así Colón, y esto es las calles puertorriqueñas, digamos. Bien, bien. Digamos, con estos breves ejercicios que yo insisto, pasamos para que lo experimentemos acá y en todo caso, si alguna idea les interesa, ustedes la lleven al aula, la adapten para las aulas. La idea es ver esto como una puerta de entrada posible para el trabajo en el aula en todos los niveles, es esta cuestión de la oralidad. Entrarle a la literatura por el lado de la oralidad, porque a veces corremos el riesgo en este campo de la promoción de la lectura, del fomento de la lectura, de quedarnos estancados en una especie de pensamiento paralizante. No leen. Vos sabés lo difícil que es que lean. Bueno, ya sabemos, ese es el diagnóstico. Vamos a ver dos ejes. El canon, que es selección de textos, y por otra parte, ¿qué estrategias? No tiene que haber una única estrategia posible. Esto lo hemos hablado mucho con las alumnas en el aula. El concepto de didáctica no es un concepto cerrado, de caja de herramientas. A veces se considera que la didáctica es eso. ¿Qué puedo hacer con este texto? En primer lugar, no siempre tengo que hacer algo después del texto. Y si lo hago antes, durante o después, insisto, el concepto no es caja de herramientas. A veces uno tiene la sensación de que la gente piensa previamente, bueno, con este texto ¿yo qué hago? Cambiar el título. Si son chiquitos les hago hacer un dibujito, les hago cambiar el final. Y a veces hay 3 o 4 actividades que simplemente vamos alternando y aplicando distintos cuentos, poesías o lo que fuere. La idea es que la didáctica se tiene que abrir, tiene que estallar hacia una dimensión más amplia, cultural, social y demás, y dejar de ser eso tan elemental que es la caja de herramientas. La idea es, hay muchas puertas de entrada posibles y en todo caso los textos piden, entre comillas, distintos tipos de actividades propias. De la misma manera que no se trabaja con un cuestionario guía igual para todos los textos, porque eso que implica que los textos se lean en un mismo sentido. Entonces, cada texto pide, en todo caso, preguntas posibles. Y lo que decimos siempre, la literatura, en todo caso, genera más interrogantes que respuestas. Corrernos de ese lugar de que necesito que la literatura me dé respuestas. ¿Cuál es el mensaje? Entonces, vamos a poner esas nociones estereotipadas, anquilosadas, que muchas veces rigen nuestras prácticas, vamos a ponerlas en dudas a través de este tipo de actividades en primera instancia, y después en los encuentros sucesivos lo iremos profundizando, ampliando, consolidando quizás. Vamos a ver otro ejemplo. Este es, sí, la traducción de un limerick inglés. La traducción es buena, es de Edward Lear y se llama, bueno, es un limerick matemático. Un triángulo celoso de un cuadrado le dijo con malicia, ¡qué anticuado! No sé cómo no usa hipotenusa. Y el pobre cuadradito permaneció callado. Primera cuestión, se puede poetizar a partir de cualquier tema, se puede establecer cualquier cruce. En segundo lugar, para seguir trabajando esta cuestión de la oralidad, ¿quiénes dos de las personas presentes se animan a leerlo haciendo diferentes voces? Alguien que lea el yo lírico y alguien que lea la voz del triángulo. ¿Y cómo se imaginan que puede ser la voz de un triángulo? Sí. ¿Vos es quién? ¿El que introduce el yo lírico o el triángulo? Pero así me gusta. Bien, ¿y quién quiere introducir el yo? El que tiene menos trabajo, digamos, pero ¿quién quiere introducir un triángulo? Es lo más fácil.
Dale, dale. Sí. Pero, espérame que te llevan el micrófono. Claro. Un triángulo, celoso de un cuadrado, le dijo con malicia: Como no usa. Y el pobre cuadradito permaneció callado. Bien, vamos a pensar en otras opciones para la voz del triángulo. No, muy frita. Sí, probalo de nuevo, ¿querés? Si yo le puedo dar este. Te doy este. Un triángulo, celoso de un cuadrado, le dijo con malicia: ¡Qué anticuado! No sé cómo no usa alguna hipotenusa. Y el pobre cuadradito permaneció callado. Digo, la idea permanentemente es la siguiente: experimentemos con la literatura, juguemos con la literatura, hagámoslo nosotros acá en esta instancia como mediadores, recién para después poder hacerlo en el aula, ¿sí? Qué distinto es leer el poema de corrido sin hacer las voces, y qué distinto es no captar la connotación que tiene el triángulo, que en líneas generales hacemos esta relación. Seguramente el triángulo va a tener una voz aguda, ¿sí? Ya son instancias de ficcionalización, ya le estamos poniendo el cuerpo a jugar con lo literario desde recursos que son literarios en nuestra propia práctica. Esta primera puerta de entrada, que es la oralidad, la vamos a dejar un poquitito cerrada, entreabierta, y vamos a pensar en otra puerta de entrada, que es el libro, ya que empezamos haciendo mención al libro, en la materialidad del texto. Si me puedes tener Formas de Claudia Rueda. Claudia Rueda es una colombiana excelente, y este texto es solamente icónico, no tiene nada verbal. No sé si ven desde ahí o les convendría acercarse, porque yo voy a trabajar bastante con este tema de los... Y sí, o no sé... sí, bueno, me permito explicarlo por si no se ve, porque es muy simple, pero por si atrás no se ve bien. Aparece el primer personaje que lleva esta forma. El libro se llama Forma, justamente. Y se va cruzando en la calle aparentemente con otros personajes que llevan otras formas de otros colores. ¿Eso se ve? Y así se va desarrollando la secuencia. Se cruzan con los personajes sin interactuar, se cruza con otro personaje con otra forma y otro color, tampoco interactúa. Lo mismo, fíjense, solo código icónico, es un relato meramente visual. Y llega un momento, se supone que es el final de la calle, de la vereda en todo caso, por acá está el cruce peatonal de la calle, y acá viene la primera situación de conflicto, porque se encuentra con otra forma de conflicto posible. ¿Y uno qué puede hipotetizar como lector? ¿Qué puede pasar? Que estas partes se complementan y que los completan. Eso es permanentemente uno está haciendo cuando va leyendo, va proponiendo hipótesis de lectura, todos lo sabemos, que después en algunos casos se verifican y en otros no, y la historia avanza. En este caso parecería que va a verificarse nuestra hipótesis, que es que se va a completar el círculo. Ahí están negociando, la famosa negociación de significado de la comunicación. Ahí está la complicación narrativa, No hacen lo que nosotros pensábamos, ¿Qué faltaba? El ojo del pez. Acá termina la primera secuencia, pero la secuencia sigue, porque entonces, fíjense la refuncionalización de la imagen. Esto que aparentemente era la vereda, en realidad si están empujando al pez hacia allí, ¿en qué se convierte? Se convierte en agua. Entonces, es muy interesante, por un lado yo sigo la lógica narrativa como para entender la historia, pero por otra parte, la imagen se refuncionaliza en función de la historia. No es que como hay agua hay un pez, sino como hay un pez hay agua, ¿sí? Hay una inversión lógica.
Seguimos, lo despiden con un pañuelo al pez, el pez se va nadando, otra secuencia. Aparece un barco, otro escenario, ¿eh? Atrapan al pez con una red desde el barco. Se ve, ¿no? Yo lo paso medio rápido para... El marinero toma el pez y se lo lleva al que se supone que es el capitán del barco. ¿Qué forma tiene el capitán del barco en la mano? De nuevo, la misma forma inicial que el personaje que en primera instancia era protagónico, y uno supone también que se puede producir el completamiento. Con nuestra tendencia a la Gestalt, nosotros pensamos que se va a producir el completamiento. Efectivamente, se produce el completamiento. El capitán está frente a la niña, su hija seguramente, que llora, y forma un globo. Acá termina otra secuencia. La niña juega con el globo se escapa, la niña vuelve a llorar, psicoanalista para esta niña. Nueva secuencia, el globo se escapa y ¿quién aparece en escena? Fíjense cómo permanentemente son casi como una división en capítulos, nuevos escenarios, nuevos personajes, nueva situación narrativa. Aparece un ave. ¿Qué hipotetizamos con pico curvo? ¿Qué hipotetizamos nosotros? Que lo va a pinchar. ¿Alguien hipotetiza otra cosa? Se lo va a llevar, digamos. Los menos drásticos, los menos dramáticos piensan que se lo va a llevar. Lo desarma. Se vuelve a llevar la forma inicial, que la auténtica protagonista de esta historia es esta forma inicial. Y entonces, ¿en qué queda convertido el círculo? En un sol, y vuelven a aparecer los personajes iniciales en la escena pescando. Una nueva secuencia, esta va a ser la última, se va ocultando el sol, corrobora nuestra hipótesis, se va ocultando el sol, siguen pescando los personajes, bueno, comienzan a pescar nuevamente la forma, la toman, se van en un globo aerostático. Bueno, acá terminó ya la historia y la secuencia. Allá se van a lo lejos, gracias. La idea cuál es, por supuesto, que se cuenta historia desde la imagen, el tema de entrar no solamente con el código verbal, no solamente con una combinación mixta de código verbal y código icónico, sino entrar a la literatura, a la lectura, al juego de taller con la materialidad del libro, que me permite trabajar con esta cuestión de las imágenes y del significado de las imágenes, y en donde todos los mecanismos de interpretación y todos los mecanismos de análisis los puedo poner en juego como en un texto verbal. Otro texto de Claudia Rueda, de la misma autora colombiana, que esta vez ya es mixto y se llama... No, lo ven de atrás, ¿no? Porque si no lo ven, medio que no tiene mucho sentido. Bien. Vamos a la materialidad del libro en este sentido. Este texto yo lo podía ver en pantalla. ¿Qué pasa con este texto? Este texto significa desde la materialidad del libro, porque también significa a través de la textura. Después pasen y tóquenlo, porque la idea es tocarlo. Se llama No. Es tiempo de dormir, hijo. Aparece la voz de un personaje, la marca gráfica del diálogo, y el personaje que habla no está en escena. ¿Quién habla? ¿Quién habla? La madre, no solo porque está la marca de hijo, sino que solamente quién puede decir la cuestión admonitoria. Es tiempo de dormir. Omnipresente, como en Historia de Nueva York, como en el episodio de Woody Allen, cuando la madre se le aparece en el cielo, es la madre omnipresente, solo la voz acá, es hora de dormir, hijo. Yo no tengo sueño. Fíjense cómo funciona el diálogo de la misma manera que funcionaba acá en el libro, es un libro que no necesariamente había guión de diálogo acá y demás, sino que la imagen, lo que me está marcando es el turno de conversación. Mientras tanto, Sonosos Polares empieza a nevar, no sé si se alcanza a ver eso. El libro se llama No. Se pondrá muy frío. Yo no siento frío. Cada vez nieva más. Y no habrá comida. Yo tengo unas nueces.
Acá el tema de la textura es esto. Uno va sintiendo la nieve acá. El invierno durará más que tus nueces, ya encontraré algo. Será un clima difícil. Yo soy fuerte. Tenemos que resguardarnos, habrá mucha nieve. Me encanta la nieve. Puede haber tormentas, será divertido. Solo imagen, porque en realidad, ¿cómo funciona narrativamente esta cuestión de solo imagen y no código verbal? ¿De qué me doy cuenta ya? De que el cachorro está solo, cada vez hay más nieve. Esto, insisto, después vengan y tóquenlo para ver el tema de la textura, de cómo significa con la textura. Sigue la tormenta de nieve arreciando. Sigue la tormenta de nieve arreciando sobre el personaje. Mamá, grande, la marca gráfica del grito. Ya empieza a haber angustia ahí. Mamá, el reclamo. La madre aparece. No se preocupen, el final es tranquilizador. Sí, ya vamos a hablar sobre eso también. Te voy a acompañar, mamá. El invierno es muy largo y te puedes sentir muy sola. Y ahí termina. Entonces, estamos viendo varias cosas, cómo se significa desde la textura también, donde yo puedo jugar en el aula con, ir siguiendo la historia con las manos. Por otra parte, lo que yo les decía, gracias, es que es un final tranquilizador, como el de muchos cuentos más tradicionales, pero la vuelta de tuerca acá es que el personaje no se hace cargo. Discursivamente no se hace cargo de su acción. Entonces está bien poner la contradicción del personaje que no se hace cargo de su acción, digamos. Unos son personajes modélicos todos. Hay una contradicción entre discurso y acción. Vamos a ver otro ejemplo de la puerta de entrada de los libros. Por ejemplo, tienen presente el texto de Claudia Rueda que vimos recién, Formas, y fíjense, un libro sobre formas para la primera infancia. Libros para la bañadera, de plástico, se supone que es plástico no tóxico, esperemos, digamos, hace ruido también y demás, y es un catálogo de formas. Círculo, óvalo, triángulo, rectángulo, bueno, sigue, imagínense. Bueno, entonces, esta es, en todo caso, hay un mismo macrotema, para llamarlo de alguna manera, que tiene que ver con las formas, y acá no hay historia, no hay secuencia, simplemente la presentación de las formas con colores, con un material atractivo y que se puede manipular, y acá ya hay historia, acá ya hay trabajo literario. La idea sería entonces que, para decirlo un poco de manera simplista y casi grosera, esto evidencia el trayecto lector, desde acá hasta acá. Acá empieza a haber interés por la forma del objeto libro, la manipulación del objeto libro. Yo lo puedo diferenciar de otros objetos en tanto objeto cultural, ese es el sentido de que existan bebetecas, por ejemplo, bibliotecas para bebés. Y paralelamente al recorrido cognitivo, de crecimiento cronológico, social, etcétera, etcétera, del sujeto, esto se va convirtiendo en esto, en literatura. Por eso, ¿cómo? ¿Esta anda mal? Sí. Bueno, espero que no tenga un significado connotativo lo que acaba de decir. Bueno, digo entonces, por eso nosotros empezamos a pensar esto como el título del taller, pensar la formación literaria, la constitución del sujeto literario desde la primera infancia, aunque uno esté trabajando con chicos de media, con un bachillerato para adultos, etcétera, etcétera. Hay que repensar las distintas instancias de construcción de ese sujeto lector desde la primera infancia justamente. Antes de seguir viendo ejemplos con la puerta de entrada del objeto libro, vamos a repasar mínimamente cuántas puertas de entrada vimos hasta ahora para trabajar en distintas etapas la literatura en el aula. Vimos la oralidad,
y ahora estuvimos viendo la materialidad del objeto, el objeto que se toca, que se hace circular y demás, y vamos a ver ahora otra puerta de entrada. Esto lo pasamos porque está más dedicado a primera infancia y como no hay tanta gente de inicial, lo pasamos por ahora, pero lo dejo en el aula virtual. Bueno, este es un cuento mío que se llama La Pilaraña ataca por primera y última vez. Es un cuento bastante, porque gente del Plan Nacional de Lectura hizo unos libritos que regalaban las escuelas con varios cuentos de distintos autores y este llegó mucho a las escuelas, así que es un material que se consigue. Cuando tiene hambre la pilaraña, que es un bicho horrible, silba. Ni abre la boca, ni le hace ruido la panza, ni se le junta saliva entre los dientes. Silba para despistar. Siempre anda por ahí algún cascaroso traído de esos que a la pilaraña le gustan tanto y se para a escuchar cómo la monstrua se silba un tango. Entonces ella lo engancha del cuello del saco con una uña y se lo acerca a los anteojos para estar bien segura de que es un cascaroso en buen estado y se lo come sin masticar. Por suerte, todos los cascarosos, grandes y pequeños, raquíticos y obesos, sabiondos e ingenuos, santafesinos, cordobeses, porteños y de donde fueran, han hecho el curso práctico de supervivencia en panza de pilaraña. Una vez tragado por la pilaraña, el cascaroso prende un fósforo mientras cae por el esófago y ya en la panza abre el manual de bolsillo con las principales instrucciones. Primero, encender un fósforo. Segundo, abrir el manual. Tercero, leer el punto 4. Uf, piensa el cascaroso adentro de la panza. Cuarto, tragar mucho aire, después soplar, en lo posible en forma de estornudo. Cascaroso estornuda y el fósforo se apaga. Todo es oscuridad y silencio. Hasta que empieza a oírse un retumbar de cascos de caballos, de soldados montados, de ejércitos. Los cascarosos tienen mucha imaginación. Pero es la pilaraña que empieza a reírse por la cosquilla interior. Y se ríe tanto y abre tanto la boca para reírse que el cascaroso trepa y salta y ya está de nuevo en el mundo, sacudiéndose la ropa y acomodando en su bolsillo el práctico manual. Después se escapa lo bastante lejos como para que no vuelvan a atraparlo así nomás. Mientras tanto, a la pilaraña se le pasa la risa y se pone a llorar. Secándose las lágrimas, camina hasta el kiosco de la esquina y se compra un libro que se llama Cómo ser burlada por un cascaroso y no sentirse una pavota. Se sienta en un banco de la plaza y se pone a leer. Tercera puerta de entrada, la escritura. Todos hemos pasado por la instancia... sigo gastándole las pilas al aparato. Todos hemos pasado por una instancia, como docentes y como alumnos, en que le hemos dicho a alguien, o alguien nos ha dicho, escríbame un cuentito. Me voy a tomar un mate cocido, vuelvo, escríbame un cuentito. Hay que sentarse a escribir un cuentito, Entonces, vamos a experimentar la escritura. Después de tantos años de trabajar la formación lectora del mediador, me parece que es hora de empezar a trabajar la formación en escritura del mediador, Entonces... tengamos en cuenta que la escritura requiere tiempo, pero hagamos un ejercicio abreviado y les pido que en grupo trabajemos, operemos a partir de este cuento. Escriban otro texto que sea independiente, que sea autónomo, pero que de alguna manera sea subsidiario de este cuento original. Escriban los instructivos. Pueden escribir el instructivo no, acá en el final. Bueno, sí, empezamos en este. Bueno, en el primero, el que está dedicado al cascaroso. Sí, acá, el que está dedicado al cascaroso, que es ese. Primero encender un fósforo, segundo abrir el manual, leer el punto 4, continuarlo, escribir otras instrucciones breves, 3, 4 instrucciones que formen parte del manual de supervivencia destinado al cascaroso. O bien lo eligen escribir algunas instrucciones que integren al final este libro, tipo autoayuda, cómo ser burlada por un cascaroso y no sentirse una pavota. Todos sabemos que la literatura lo que hace es trabajar con los discursos que circulan socialmente. Entonces la idea no es, yo esto lo uso para enseñar instructivo. Es al revés, digamos. Porque ya conocen la mecánica del instructivo, pueden hacer esto, digamos. Si nosotros sabemos que en el instructivo la secuencia tiene que estar ordenada de las indicaciones
que tienen que empezar siempre con una misma palabra, una misma construcción, con infinitivo, con un imperativo, etcétera, etcétera, así que tengan en cuenta esos saberes sobre instructivo, y de todas maneras la idea es esa, escriban en grupo, como quieran, algunas instrucciones más, o para la pilaraña, o para el cascaroso. Dale. ¿Les parece que podemos hacer un cortecito? Si no terminaron, no importa, dejen la obra inconclusa, como tantos grandes autores, digamos, y hacemos un corte acá para leer, aunque sea como un ejercicio. Con el tema del aula virtual, después va a haber otra consigna, pero esta cuestión de la escritura, si ustedes quieren terminar estos textos y después mandárselo a Alejandrina, en el foro los podemos colgar y demás. Si quieren empezar a leerlo, no digan en todo caso cuál es el texto que continuaron, y nosotros como lectores, como oyentes, tratamos de reconstruir si las instrucciones son para el cascaroso, para la pilaraña, etcétera. Sí, ese grupo, dale. A lo mejor tenés que tirar para arriba el... Hola. Ahí. Reflexionar que de todos modos sabía de antemano que los cascarosos intentan salir de la... arreglar su imagen exterior. Le da cosquilla a la cumbia. Segundo, sacar las maracas y bailar un bombón asesino. Tercero, tocar un silbato. Cuarto, sacar serpentinas. Quinto, panderetas. Sexto, en caso de no tener maracas, silbatos, serpentinas, panderetas, bailar el bombón asesino zapateando y levantando las manos enérgicamente. Octavo, el resultado de este instructivo deberá ser que de tantas carcajadas pueda ser expulsado por la boca dentro de los primeros 5 minutos antes de ser digerido. Bien, bien. Fíjense cómo en este caso fue la expansión de una parte del texto original, del primer instructivo, y en otros casos, cuando hicieron el tema del instructivo para la pilaraña, crearon un texto subsidiario pero a la vez independiente. Bien. Fíjense además, cuando después vamos al cierre, vamos a ver cómo estas distintas puertas de entrada se pueden intercruzar, porque todavía no trabajamos el tema del cuerpo, que va a venir después del recreo, así que no coman mucho cochito. Pero digo, esta instancia de escritura, en ese texto que acaba de leer la compañera de aquel grupo, ahí está la cuestión del movimiento claramente. Entonces fíjense cómo ese también es para representar, no solo para leer, es para representar. Entonces ahí hay un cruce de trabajar la escritura y trabajar el cuerpo, en relación con apropiarse de los lenguajes literarios de otro modo, de eso estamos hablando, de apropiarse de los lenguajes literarios de otro modo, en la interacción del aula o de la biblioteca. Sí, ¿otro ejemplo? Dale. Atención, 1. Atención si ves un cascaroso en el camino. 2. Abrir bien los ojos y agudizar los sentidos. 3. Al momento de comerlo, quitarle el manual y el fósforo. 4. En caso contrario, tratar de no reírse por un largo tiempo. 5. Si no logro contenerme, hacerlo con la boca cerrada. Bien, bien. La Asociación de Defensa de Cascaroso va a presentar una queja. Bien. Digamos, otro tema respecto de la evaluación en la literatura es, vamos a revisar algunas premisas. O no se evalúa la comprensión literaria o se evalúa rígidamente como la comprensión lectora en otro tipo de texto. Fíjense que estos tipos de juegos sirven también para evaluar la comprensión lectora. Yo no puedo, así como hablábamos antes de la oralidad y que la lectura en voz alta no es solamente una formalidad, sino que yo interpreto la marca de entonación que me da para la lectura en voz alta. ¿Se acuerdan del primer poema de Jairo Aníbal Niño? El signo de interrogación, el punto y coma, el sí afirmativo, etcétera, etcétera. No solamente estoy leyendo de manera expresiva, sino que estoy entendiendo lo que estoy leyendo en voz alta. De la misma manera, si yo puedo operar sobre un texto escrito, cerrado, de autor, y transformarlo en otro texto, independiente pero a la vez subsidiario, es evidente que entendí el texto original. O sea que también tenemos que replantearnos ese concepto de evaluación. Este tipo de juegos también funcionan como evaluación, digamos, ¿sí? Esa es la idea.
No es solamente una instancia preliminar, hago esto con el texto, también son actividades, pueden ser de cierre. Sí. ¿Leen ustedes, chicas? Sí. Bueno, 1. Prender el fósforo. 2. Abrir el manual. 3. Leer el punto 4. 4. Abanicarse con el manual para recomponerse. Ser trabado no es cosa fácil. 5. Trepar por el esófago gelatinoso. 6. Colgarse de las cuerdas vocales para que la plaraña emita el sonido y abra la boca. Seguidamente, bambolearse por la campanilla y salir. 7. Colocar el manual en forma de techito por encima de la cabeza y usarlo de paracaídas para aterrizar correctamente. 8. Correr lejos, muy lejos. Oh, caramba, eso parece el dibujito animado de los Simpsons, le cortan, es como sangriento, salen chorros de sangre. Bien, bien, sí. Hay que ver casi una lógica cómica, parece un dibujito animado en lo que sea. Bien, ¿alguien quiere dar un otro? Dale. Bueno, en caso de no lograr escapar, seguir los siguientes pasos. 1. Sacar del bolsillo el globo que trae siempre por precaución. 2. Comenzar a soplar de manera eufórica para lograr inflarlo dentro de la pilaraña. 3. Inflar la pilaraña junto con el globo hasta que flote. 4. Soltar el globo de manera que el aire se escape por la boca de la pilaraña. 5. Huir como sea. Bien, bien, muy ingenioso. Bien, ¿quieren leer algún otro? Dale. Bueno, las instrucciones cuando está en la panza el cascaroso de la pilaraña. Encender un fósforo, el primero, segundo abrir el manual, tercero leer el cuarto punto, y el cuarto punto es cantar y bailar esta canción. Este es el baile de la pilaraña, ahora bailemos todos al compás. 3 pasos a la derecha para que se sienta más bella, 3 pasos para la izquierda y vuelta en el lugar. Abriendo bien la boca y algo bueno va a pasar. Cuando la pilaraña abre la boca, aprovecha para escapar. Ah, bueno, bien, bien, bien. Volvemos a las zonas de cruce, como está el tema de la oralidad, de la música, del cuerpo y del movimiento, entrecruzado con esta actividad de escritura. Bien, yo no traje los libros, yo les contaba que La pilaraña es un cuento que lo publiqué en un par de oportunidades. La primera vez lo publiqué en Quirquincho, una editorial histórica de Buenos Aires, y me llamó la atención porque, bueno, ustedes a lo mejor saben más o menos cómo son los mecanismos de edición, yo también trabajo como editora. Excepto en el libro álbum, es decir, cuando trabajan juntos el ilustrador y el escritor, sino cuando no se trabaja en libro álbum, es decir, cuando el escritor es uno y el ilustrador es otro, primero está el texto y después el editor le encarga la ilustración al ilustrador. Entonces uno no sabe quién me va a tocar, digamos, como ilustrador. Yo ahora soy editora y soy la encargada de hacer ese nexo, y a veces trato de ponerlos en contacto al ilustrador y al autor para subsanar esto, que lo padecí en carne propia. Yula Goldman, que es una de las mejores realmente ilustradoras argentinas, ilustra en Quirquincho La pilaraña, la primera vez que se publicó, dirigía la colección Adela Bash. Y claro, yo había imaginado el personaje de la pilaraña, ¿cómo se lo imaginan? Porque esto, por supuesto que también se lo puede hacer, ¿cómo se imaginan a la pilaraña? Parecida a la araña, pero una araña como un poco grande. ¿Qué más? Ojos enormes. También hay marcas en el texto que dice que tiene lentes, etcétera y demás, pero sí. Igual no se llama araña, se llama pilaraña, digamos. ¿Algo más? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo se visualmente? Pero cuando uno lee algo, te lo visualizás. ¿Cómo lo están visualizando? Grandota, gorda. Bien. Bueno, cuando Yula Goldman ilustra y a mí me mandan el libro, yo veo que la pilaraña era como un hombrecito que iba cayendo por el esófago. Y yo me decepcioné tanto, porque las primeras veces que publicaba, después no se acostumbra a que se decepciona, me decepcioné tanto porque pensé, si yo hubiera querido que hiciera un hombrecito, le hubiera puesto Juan Carlos, no le hubiera puesto la pilaraña, digamos. En cambio después, en ilustraciones posteriores, que se publicó de nuevo en Cántaro, en Puerto de Palos, ahí sí ya hubo una ilustración, creo que de María Adela Lopuzone, más interesante, que era ya un bicho que se acerca un poco más a esta imagen que ustedes tenían. Es decir, la imagen, la realización personal varía, pero en realidad la idea de un bicho parecido a una araña, pero que no es una araña, si no se hubiera llamado como tal. Así que tengan en cuenta, con esta cuestión de la entrada del objeto libro, cómo operan las ilustraciones. A veces las ilustraciones, lo ideal sería que signifiquen y se potencien mutuamente
y formen un todo semántico, imagen y texto verbal, y eso no siempre ocurre. A veces la ilustración puede llegar a contradecir el texto verbal. Puede llegar a salir algo rico de ahí, digo, pero uno lo tiene que tener en cuenta. Digamos, no hay que leer el objeto del libro, el producto final, no hay que mirarlo con inocencia, digo. Hay toda una maquinaria editorial atrás que lo consolida. Hablan, para cerrar esta primera parte, porque ahora hacemos un corte para tomar café y toda la cuestión, le muestro otro de los libritos para nenes chiquitos. De paso andaba circulando por ahí los libros, si alguien quiere tocar el de la nieve, ¿no? Bueno, este que es para nenes chiquititos también, permiso, ¿no? Es para la bañadera y hace ruidito y toda la historia. Este es un poco mejor que los que mostré antes, porque fíjense, esta es una serie que se llama Los Redonditos, y acá están los títulos: Mi granja, mis transportes, mi selva, mis dinosaurios. Mis dinosaurios corta la onda realista, porque obviamente los niños no pueden tener dinosaurios como mascotas en sus casas. Entonces acá ya no hay secuencia, no hay historia, hay simplemente una presentación de personajes, pero el hecho de que los personajes tomen como punto de partida el animal prehistórico y lo caricaturicen, nos lleva a entrar ya en una instancia de ficcionalización. Este es un material, si me permiten, preliterario. Pipisaurio, picosaurio, soy muy simpático los dibujos, dentisaurio, un dientudo, cuernisaurio, ojosaurio, colisaurio. Yo he trabajado con nenes de primer grado, cuando en realidad este es un texto, un libro para nenes muy chiquititos, pensados para primera infancia, y por ejemplo en un primer grado fue una motivación para que escribieran historias con estos personajes. Entonces, digo, acá ya aparece la presentación, aunque no haya secuencia y no haya historia. ¿Por qué? Porque aparece el personaje reelaborado, con humor, etcétera, etcétera. Entonces uno puede trabajar previamente a la historia propiamente dicha, secuencial, puede trabajar algunos textos que no son secuenciales, pero que más allá de la cuestión del material que nos llama la atención y demás, ya haya una entrada de ficcionalización, de trabajo literario, un poco más de vuelo, digamos, como para trabajarlo literariamente en la sala, en el aula, etcétera. Y aunque no lo crean, la buena literatura para niños es tan versátil que es un punto de partida para trabajar con gente de diferentes edades. Yo digo de la palabra trabajar, yo creo que hay un trabajo sobre la lectura en el aula. Por ejemplo, el libro No, el de Claudia Rueda, este que estaba dando vuelta, este es el que yo quería que tocaran. El otro, el de las formas, que no sé dónde quedó, que también es de Claudia Rueda, que andaba por ahí. Aquel que tiene ese es un libro que lo podés trabajar en media tranquilamente, digamos. Es decir, esos son libros que permiten amplias lecturas, amplia construcción, digamos, polisémica. Entonces, a veces el concepto de literatura para niños no es tan estrecho. De la misma manera que insisto en el ejemplo que daba recién, esto el mercado lo piensa para bebé, para nenes muy muy chiquititos, para la bañadera, y en un primer grado funcionó como disparador para armar historia. El tema, yo a veces traigo libros, en este caso no traje tantos, pero la idea es que conocer textos editoriales, autores, etcétera. Por eso la idea es que después circulen y tomen nota de las editoriales, de los autores y demás. Cortamos acá un poquitito, 10 minutos y después lo... Sí, usted menciona mi nombre, yo necesito nombre de la escuela. Ah, ¿Puede ser? sí, vení. ¿A qué hora tenés? Claudia. Nosotros vamos a tener 2 talleres más, como anunció Claudia antes, uno en octubre, ¿en qué estamos? Uno en septiembre y otro en noviembre, y este taller, el primer y el segundo taller, este y el próximo, tienen esta modalidad de trabajar poniéndole mucho el cuerpo, digamos, para que en todo caso todo esto funcione como disparador y ustedes después lo rearmen teóricamente a partir de las aulas virtuales. De todas maneras, vamos a hacer un cierre teórico al terminar, por supuesto. Y en el último taller, que es el
noviembre ya vamos a plantear cuestiones más teóricas que tienen que ver con organizar el currículum, pero estos dos primeros encuentros son estos encuentros para ponernos en movimiento. Estamos viendo entonces distintas puertas de entradas al trabajo en el aula o en el ámbito convencional que nosotros creemos para interactuar con otros en función de promover la lectura, para salir de ciertos preconceptos rígidos e inmovilizantes, digamos. Entonces entrar por la oralidad, entrar por la escritura, entrar por la significación del objeto libro. Vamos a ver ahora cómo podemos entrar por el tema del cuerpo, que de todas maneras ya se ha mencionado acá a partir de algunas de las producciones que ustedes han realizado. Veríamos este otro cuento, este también es un cuento mío, está publicado en Puerto de Palos, en Cántar, en un libro de ahí. Se llama Cuchillo de Palo. El tío Carlito fabrica bañaderas para gordos, pero gordos, Son muchísimo más largas, más anchas y más profundas que las bañaderas comunes y corrientes. Diría, fabrica auténticas piletas de natación. También vende bañaderas para clientes finitos. Son angostas y alargadas como un fideo y cuando se llenan de agua aparecen uno de esos arroyitos de las sierras de Córdoba. El tío Carlitos además fabrica bañaderas para señoritas pálidas. Por ejemplo, señoritas que se hayan dado un buen susto o que nunca tomen sol o que hayan nacido en Transilvania. Las señoritas así de pálidas buscan bañaderas color rosado fucsia o violeta fosforescente para que mientras se bañan puedan distinguirse de la loza blanca de las bañaderas comunes y corrientes. El tío Carlitos también inventó una ducha para basquetbolistas. De la flor de la ducha cuelga un hilito. Cuando uno tira del hilito, la ducha dispara como una cañita voladora y se acomoda justo sobre la cabeza del señor altísimo que se baña. Pero el tío Carlitos, que no es ni muy alto ni muy bajo, ni muy gordo ni muy flaco, ni muy morocho ni muy rubio, ni muy cantón ni muy callado, es uno de esos tíos comunes y corrientes. Y en casa de herrero, cuchillo de palo, como bien dice mi mamá. El tío Carlitos en su casa no tiene ni ducha, ni canilla, ni bañera. Cuando llueve, se lleva el jabón y la esponja al medio del patio y él mismo se baña, lo más tranquilo, silbando bajito, para asombro de la familia y escándalo de los vecinos. Bueno, yo he dado sobre todo ejemplos de literatura para niños, ahora vamos a empezar a dar ejemplos de literatura para adultos, con esto hacemos como la transición. La idea es que vuelvo a leer el texto, que es muy breve, y la idea es que lo representemos con el cuerpo, en silencio pero con el cuerpo, y en todo caso después le vayamos incorporando onomatopeyas y sonidos como si fueran efectos de radioteatro casi, pero empezamos con el cuerpo, comiendo muchos bizcochitos, porque teníamos que ir levantándonos un poco a medida que lo leo, y no quiero ser banal en lo que voy a decir, pero hay que recuperar un poco cierta capacidad de juego si yo quiero jugar con lo literario, con el otro, incluso con los adolescentes, ¿sí? Entonces vamos a poner un poquito el cuerpo acá. Empezamos al principio. El tío Carlitos fabrica bañaderas para gordos. Parando, no quiero ser invasiva de vuestras intimidades, pero me tengo que animar un poquito con el cuerpo si quiero generar esta cosa lúdica, El taller también implica ponerle el cuerpo literalmente a la cuestión. El tío Carlito fabrica bañeras para gordos, pero gordos, son muchísimo más largas, más anchas y más profundas que las bañaderas comunes y corrientes. Hagamos unos aeróbicos, hagamos unas elongaciones profundas, no pretenden que me agache a esta altura, pero profundas, Juguemos un poquito con el cuerpo. Diría, fabrica auténticas piletas de natación. Podemos recorrer el espacio. Cuando hablan con los niños, tengan en cuenta algunas cuestiones, digamos, como que si te desborda la cuestión, tengan en cuenta qué pasa con la cuestión de la superestructura, de los directivos de la institución, etcétera. Manéjenlo, vean la fisura del sistema para insertarse por ahí. Pero auténticas piletas de natación a lo mejor uno podría aprovechar para nadar por ahí circulando. También vende bañaderas para clientes finitos. Son angostas y alargadas como un fideo. Y cuando se llenan de agua aparece uno de esos arroyitos de las sierras de Córdoba. El tío Carlitos además fabrica bañaderas para señoritas pálidas.
Por ejemplo, señoritas que se hayan dado un buen susto. O que nunca tomen sol. O que hayan nacido en Transilvania. Las señoritas C pálidas buscan bañaderas color fucsia o violeta fosforescente para que mientras se bañan puedan distinguirse de la loza blanca de las bañaderas comunes y corrientes. El tío Carlitos también inventó una ducha para basquetbolista. Esto es para moverse, ¿eh? De la flor de la ducha cuelga un hilito y acá podemos a lo mejor incorporar la sonorización, ¿eh? El efecto de sonido. De la flor de la ducha cuelga un hilito. Cuando uno tira el hilito, la ducha dispara como una cañita voladora. ¡Ah, pero el efecto pirotecnia! Buen efecto pirotecnia. Volvemos un poquito atrás. Cuando uno tira el hilito, la ducha dispara como una cañita voladora y se acomoda justo sobre la cabeza del señor altísimo que se baña, ¿eh? Pero el tío Carlitos, que no es ni muy alto, ni muy bajo, ni muy gordo, ni muy flaco, ni muy morocho, ni muy rubio, ni muy cantor, ni muy callado, es uno de esos tíos comunes y corrientes, y en casa de herrero, cuchillo de palo, recuerden que el título del cuento es Cuchillo de Palo, como bien dice mi mamá, el tío Carlitos en su casa no tiene ni ducha, ni canilla, ni bañera. Cuando llueve, sonorización podemos hacer quizás acá. Se lleva el jabón y la esponja al medio del patio, él mismo se baña, lo más tranquilo, silbando bajito, para asombro de la familia y escándalo de los vecinos. Bien. Esto así suena un poco coercitivo, digamos, pero de todas maneras piénsenlo que esto se puede armar como una representación donde ya haya roles fijos por grupo, porque incluso el tema de la timidez y de poner el cuerpo es un tema también, pero entonces a lo mejor por grupos pueden ir, para que el tímido no se sienta tan mal y vaya poniendo el cuerpo de a poco, digamos, por grupos pueden ir representando los distintos personajes y demás. La idea del juego... Digamos, la idea de juego que subyace en todas estas actividades, y hay muchas más, en el aula virtual, insisto, están los marcos teóricos, yo tengo 10 libros de educación publicados que andan por ahí por las bibliotecas y demás. El tema del juego es interesante para replantear y revalorizar la instancia lúdica, pero también a veces hay cierta banalización con el tema del juego. Tiene que haber un sustrato en el juego, no es solamente el juego mismo. Cuando uno reproduce el juego en un ámbito institucional, no es el recreo, juegan de verdad en el recreo, digamos, o en su casa, o en el club, donde sea. Cuando yo trabajo el juego como estrategia dentro de un ámbito institucional, que puede ser rígido, puede ser más flexible, la idea es que yo sepa para qué lo hago y por qué lo hago, y que en realidad estoy poniendo en juego ciertos mecanismos. Entonces, por eso les digo, a veces ciertas evaluaciones de juego te sirven para evaluar, ¿sí? Para evaluar la comprensión, por ejemplo. A veces aparece un sustrato teórico, bueno, tengo que conocer el instructivo para escribir tal cosa, Entonces, a veces hay una cierta cosa banal o medio superficial, bueno, jugamos en el aula, bueno, vamos a ver, este es un juego dirigido, digamos, vamos a ver por qué lo hago, para qué lo hago, ese es mi rol docente de pensar el sustrato teórico que subyace ahí y la intencionalidad didáctica. Voy a dar rápido, no vamos a alcanzar a ver en detalle todos estos libros, pero mucha gente ya se acercó a verlo, pero muy rápido, sin leerlos por completo, quiero mostrar algunos otros libros para recuperar esta cuestión de que el libro significa desde su materialidad de objeto. Por ejemplo, este libro plantea intertextualmente la cuestión de Caperucita Roja, un lobo así de grande se llama. Bueno, si lo voy a leer porque si no, no va a tener sentido. A lo mejor ya se acercaron a verlo. Tengo miedo, dice Héctor. ¿De qué tienes miedo? Él tienes porque es una edición española. Pregunta mamá. De la cortina. Ah, hay algo detrás de la cortina. Sí, un lobo, dice Héctor. Y acá aparece, digamos. Ah, sí, y es muy grande ese lobo. Es un lobo así de grande. Entonces, la cuestión de la materialidad, que lo que dice el chico aparece como de manera figurativa en el costado, en la pestaña. ¿Y cómo es ese lobo? Tiene un gran sombrero negro, dientes afilados, ojos rojos y lentes para ver bien en la noche. Oh, debe ser terrible ese lobo, dice mamá. Sí, además tiene garras de gigante y una voz de ogro. Igual la figura desmiente el carácter terrorífico de lo que está diciendo el niño y el hecho de que la madre entre en el juego sin creerle demasiado
desdramatiza un poco el diálogo. ¿Y qué hace ese lobo? En la noche viene a asustar a los niños, aparta la cortina y grita. Acá estamos el tema de, ¿cómo grita el lobo? Lo voy a poner en un lugar. ¿Cómo grita, niños, el lobo? Aprovechen, hagan catarse, griten por todo. Acá en el espacio de Sadov, liberador, ¿cómo grita el lobo? Sí. No quiero saber qué es ese todo por el que gritan. Y luego hay que gritar más fuerte que él para asustarlo. Entonces tiene tanto miedo que se hace muy chiquito. Mira, te voy a mostrar cómo se hace. Así no contrarrestan el efecto, ¿eh? A ver, el contraullido sería este. Ese se convierte en lobizón en cualquier momento. Bien. Oh, seguro que al escuchar ese grito el pobre lobo se muere de miedo. Ahora la cama, chiquitina, espera, voy a ver si sigue ahí. Se fue. Un cuento sobre la catarsis, obviamente, ¿no? Mamá, ¿me cuentas un cuento? Sí, ¿qué cuento quieres? Uno de lobos. Y se duerme con los lobos, cual gatos en la cama, más allá de ver acá el juego intertextual, etcétera, etcétera, vemos cómo el libro como objeto participa del diálogo. La solapa está graficando lo que la imaginación del niño dicta. El último libro que muestro es ¿Cuánto es un millón? Que una de las chicas me dijo que lo tenía por acá. ¿Vos eras? ¿Sí? No lo voy a leer entero porque no tenemos tiempo y vamos a hacer otras actividades, pero de todas maneras, ¿Cuánto es un millón? Son esos libros en donde se entrecruza, como en el caso del libro de formas de Claudia Rueda, se entrecruza lo literario, el contar una historia, el ejercicio narrativo ficcional con la cuestión de enseñar, entre comillas, o poner por lo menos en contacto de los chicos un contenido, en este caso la numeración. Entonces la historia es que la madre está pescando el alimento, ¿qué son esos pingüinos? ¿No? El pingüino, y entonces el nene se enfrenta al número 10, hay 10 peces. Y el nene quiere salir, el nene pingüino quiere salir, va y sale por el mundo, habla bien de esta madre, digamos, el hecho que lo deje salir por el mundo, en su búsqueda de iniciación para conocer un millón. Entonces se va encontrando, lo sintetizo por tiempo nada más, entonces se va encontrando con 100 pingüinos, pero se da cuenta que no es un millón. Después se va encontrando con un amigo que lo guía, con 1000, estos son los cristales de la nieve, con 1000 cristales de la nieve, pero se convence de que es insuficiente, de que en realidad no se encuentra con 1.000.000 de nada. Termina de recorrer el mundo, etcétera, etcétera, y vuelve a casa y le dice a la madre, este diálogo final sí lo vamos a leer. El pequeño pingüino se había llevado una gran desilusión. Le contó a su mamá, he encontrado 10 pescados deliciosos, 100 pingüinos calentitos, 1000 copos de nieve y una amiga nueva. Pero por más que he buscado, no he visto 1.000.000. Su mamá lo abrazó con ternura y le dijo, ven conmigo, voy a enseñarte una cosa. Aquí hay 1.000.000, mi pequeño piquito. Puedes pedir un deseo a cada una de ellas. Y hay una indicación. Pasa a la página para ver el 1.000.000 de Piquito. Un niño del público que venga, un voluntario del público. Ella siempre lista está. A ver, abrí acá. En la tapa del libro, como si fuera una revista, dice, la respuesta está en el póster gigante del sobre interior, dice. Como en las revistas que te dice, reclame póster gigante de Arjona. Bueno, de la misma manera, acá te avisa, te tiene que dar una pauta de que la historia termina acá. Entonces, obviamente, ¿dónde encuentro 1.000.000 piquitos? Está acá abajo, las estrellas. La tiene que contar y en el foro... Sí, entonces, acá volvemos a la cuestión de cuando se significa por la materialidad, la importancia de que circule el libro en el aula. Sí, después la parte de doblarlo y ponerlo de nuevo. Hasta ahora, en definitiva, ¿qué puertas de entrada hemos visto? Oralidad, todo lo que se desprende de la oralidad, que tiene que ver con la musicalidad también, por la idea de ritmo. Escritura, por supuesto, vamos a retomar ahora el tema de la escritura, la materialidad del libro, el movimiento del
cuerpo. Y vamos a ver una secuencia ya con ejemplos de literatura para adultos para direccionarlo más en media. Para media, perdón. Seguimos adelante y nos salteamos algunos. No, seguí porque esas no las hacemos. No, seguí. Fíjense, por ejemplo, así en la anterior. Con los libros hay un montón de juegos para hacer, por ejemplo. No los vamos a hacer ahora porque no tenemos tiempo, pero digo, tomamos libros al azar, cerramos los ojos, metemos el dedo, sacamos palabras sueltas de distintos libros, 10 palabras y armamos un texto con eso, por ejemplo, ¿sí? Diálogos entre libros de una biblioteca. Eso yo no lo hago en el aire, sino que teniendo libros puedo hacerlos dialogar entre sí. Son diálogos entre títulos. ¿Quién mató a Rosendo? Yo, el Supremo. ¿Quién mató a Rosendo? Es un non-fiction de Walsh y Yo, el Supremo es una novela de Roa Bastos. Pero ¿hubo alguna vez 30.000 vírgenes? Allá lejos y hace tiempo. ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? Pero hubo alguna vez 30.000 vírgenes, que es de Jardiel Porcel, el humorista español. Allá lejos y hace tiempo, el libro de Hudson. Y ¿quieres hacer el favor de callarte, por favor? Un libro de cuentos de Carver. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Del amor y otros demonios. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Es el título de un libro de cuentos de Carver, y del amor y otros demonios es una novela de García Márquez. Digo, fíjense cómo que circule el libro en el aula tiene que ver con que puede ser un punto de partida para un montón de otras tareas, ¿eh? Entonces, estas puertas de entrada que estoy mencionando se entrecruzan, porque acá ¿qué se entrecruza? La materialidad del libro con el trabajo de escritura, por ejemplo. En este diálogo, a partir de acá puedo hacer diálogos imaginarios, responder estas preguntas, seguir jugando. ¿Cuál es el sustrato de esto? Tengo que conocer autores, tengo que conocer texto y tengo que poder reflexionar sobre los criterios de selección. Por eso una de las compañeras me decía que en el próximo encuentro por ahí iba a traer algunos libros que tenía de estos y demás. Pueden hacerlo si quieren, lo hago extensivo, me pareció una buena idea, por la cuestión de reflexionar respecto de qué pasa con cada uno de los libros y que la idea es que haya multiplicidad de ofertas variadas, que no nos quedemos en la cuestión canónica, ¿y qué leyeron en cuarto el Principito? ¿Y qué leyeron en quinto el Principito? ¿Y qué leímos en sexto el Principito? Media. Cuando hemos dado latinoamericano lo hemos visto, siempre relato de un náufrago, siempre crónica de una muerte anunciada. Alguien con una obra tan profusa como García Márquez, se puede abrir el canon. Y si voy a trabajar esas obras, ver si las puedo trabajar de una manera diferente, o las puedo poner en diálogo. Bueno, trabajo relato de un náufrago, pero la pongo en diálogo con los Jarasca, con La mala hora, con las primeras obras de García Márquez que no se trabajan tanto escolarmente. Abrir el canon, ¿qué quiere decir? Incorporar autores que no se trabajan usualmente en la escuela. Incorporar textos de autores que sí se trabajan, pero textos que no se trabajan. Bradbury sí se trabaja en las escuelas, se trabajan las novelas y muchas veces los cuentos, pero los poemas de Bradbury, que son extraordinarios, no se trabajan generalmente. Entonces, en ese caso yo no incorporo a un autor nuevo, incorporo un sector de las obras y un género que no es trabajado escolarmente. Y cuando vuelvo a trabajar las obras de siempre, que no está mal trabajar, el Martín Fierro lo trabajo, es la literatura nacional, es el poema nacional. Trabajar el Martín Fierro, ¿de qué manera lo trabajo? Entonces, los dos ejes para la didáctica son el criterio de selección, en relación con el concepto de canon, todas estas cuestiones teóricas están en el aula virtual, y después la estrategia didáctica. Cómo interactúo yo con el texto, yo como mediador, y después en mi mediación con el otro, ¿qué relación hay? ¿Qué ida y vuelta hay con esto? ¿Quién me decía, vos eras que me decías lo de la mamá recién? Sí, que cuando veíamos el texto de el de Claudia Rueda, la compañera acotaba con criterio lo siguiente: si uno le pregunta a los chicos, ¿quién hablará acá? Cuando le dice al principio que, qué sé yo, que va a venir la nieve, no me acuerdo cómo era. Sí, no me acuerdo exactamente cómo era la primera frase que aparecía. Es tiempo de dormir, hijo, decíamos, ¿quién habla? La madre. Y la compañera me decía, uno le pregunta a los chicos que seguramente te pueden decir la madre porque es la figura, pero pueden decir la abuela, el padre, el hermano, en función de cómo esté conformado ese grupo familiar, digamos, como es obvio. Entonces, todos los ejemplos que estamos dando son puntos de partida, pero para que uno se dé cuenta después que en la interacción del aula y en el hecho de realización concreto, estas propuestas de intervención adquieren significado, porque hay que ver qué te devuelve el otro.
Entonces, por eso la planificación literaria es una planificación flexible, porque vos interactúas con el otro, ¿y qué te viene del otro lado? Entonces, a lo mejor vos planificaste algo previo, y la respuesta que te vino hace que vos tengas que cambiar esa planificación. Por eso, si bien uno puede decir que en líneas generales toda planificación es flexible, la planificación de la interacción literaria es per se flexible, tiene que serlo necesariamente porque depende del ida y vuelta del otro. Ustedes pueden adaptar estas actividades al aula y se van a ir dando cuenta que la vas a tener que ir cambiando porque con los grupos te va cambiando la respuesta. Un año haces una actividad y te sale de una manera, otro año tratás de hacer la misma y no te sale igual, porque justamente se completa el sentido de esta comunidad de lectores a partir justamente de la intervención concreta y de la respuesta del otro. Si no hay respuesta del otro, no hay propuesta de lectura posible. ¿Qué pasa con la propia biografía lectora, que es una de las consignas después para el aula virtual? Ahora está de moda la biografía lectora y yo sé que todo el mundo habla, pero el sentido acá es pensar mi propia biografía lectora en relación con los otros. Es decir, acá hay gente a lo mejor de la misma generación, o no, o grupos, digamos, generacionales, gente que a lo mejor ha vivido en la misma ciudad o en lugares cercanos y demás. ¿Tuvieron lecturas comunes? Se puede hablar de que las biografías lectoras fueron individuales, pero en un momento hay un cruce para afirmar que uno forma parte de una comunidad de lectores. ¿Podemos hablar de una comunidad, de una memoria cultural compartida? Por ejemplo, yo tengo 51 años. Mujercitas, mi generación, ¿eh? ¿Hay alguien que haya leído Mujercitas en la infancia y demás? Bueno. Yo creo que no superé nunca la muerte de Beth. Es algo que no puedo superarlo después de tantos años. Bueno, el que no lo haya leído verá. Entonces, la idea es, cuando uno se encuentra otro que lloró por Beth, ahí ya hay un lazo con el otro. ¿Sí? A eso me refiero con que hay una zona de cruce entre mi biografía lectora personal, que no tiene que ver solamente con mis deseos o mi marca subjetiva, tiene que ver con cuestiones sociales, con las posibilidades que yo he tenido de moverme en un círculo en donde los bienes simbólicos circulen, justamente, por ejemplo, si he podido acceder a la infraestructura pública, a las bibliotecas, si en mi casa había libro o no había libro, etcétera, etcétera, si he vivido en un ámbito alfabetizado, la historia personal de cada uno, pero que en determinado momento lo importante de socializar lecturas, la escuela, es esa, generar las bases de una memoria cultural compartida. Por eso cuando se habla de lectura obligatoria, mira que ahora todos están en los modernos, no, lectura obligatoria no. Obligatoria no está bien, suena mal, suena conductista, etcétera, pero en realidad no está mal el concepto de obligatorio. En el aula leemos algunas lecturas en común, porque esa puede ser la base de una memoria cultural compartida. Y porque si no vemos a lo mejor Borges en la escuela, no vemos Borges fuera de la escuela. Si no vemos una literatura para niños un poco más jugada en la escuela, no la vemos fuera de la escuela, porque está copado por el mercado, que lo que pretende venderte es otro tipo de productos, como todos sabemos. La idea sería que en el aula yo planteé unas lecturas comunes, no digamos obligatorias, unas lecturas comunes y después distintos recorridos. Si yo parto, este ejemplo que siempre doy con Harry Potter, que está en uno de mis libros, cuando empezó el fenómeno Harry Potter, yo lo veía con cierta desconfianza, como uno tiene ante los fenómenos de mercado. Odio a los docentes que hablan de los hijos, así se los digo. Y acá estoy yo hablando de mis hijos, discúlpenme, siempre odié a los docentes que hablan de los hijos, pero digo, entro un día al cuarto de mi hija, que en ese momento era chica, y de golpe veo que su cuarto tenía todo el merchandising de Harry Potter. Digo, ¿cuándo ocurrió esto? La colcha, la boda, algo sucede. Y yo empecé a leer Harry Potter a partir de los libros de mi hija, digamos. Y ahí descubrí que era una saga muy interesante, muy bien escrita, que no por nada Rowling, digamos, estudió literatura inglesa en Exeter, porque intertextualmente aparece todo el tronco sajón, digamos, se le nota, le salió muy bien, digamos. Entonces, Harry Potter puede ser una puerta de entrada, un fenómeno de mercado, puede ser una puerta de entrada interesante para después trabajar otros textos en el aula. Entonces, vos empezás a leer a lo mejor Harry Potter, vos decís, bueno, Harry Potter ya se lee fuera de la escuela, pero no estaría mal leerlo en un momento dentro de la escuela porque unos leyeron la saga completa, unos leyeron una parte, otros vieron las películas, otros no la leyeron, y entonces vos podés armar recorridos diferentes. El que ya la leyó y le interesó puede ir a Tolkien, por ejemplo, como tantas de las alusiones intertextuales que aparecen
ahí claramente. Otro puede empezar a leer uno de esos libros. Hoy está la saga, por ejemplo, de Canción de Hielo y Fuego, que está la serie en HBO que se llama, esto para media, que se llama Juego de Tronos. Juego de Tronos es el título del primer libro de George R.R. Martin, un autor norteamericano, ya lo llaman el heredero de Tolkien, etcétera. Salieron 5 novelas, faltan 2 solamente, son 7 en total. Estamos todos esperando la 6ª y la 7ª. Se llama Canción de Hielo y Fuego la saga, y en HBO está la miniserie que se llama Juego de Tronos, que es el nombre del primer libro. Por eso a veces la gente piensa que se llama Juego de Tronos y en realidad es Canción de Hielo y Fuego. Digo, el mercado ofrece opciones más dignas y menos dignas. ¿Y quién te dice que vos con Crepúsculo no podés entrar para ir al gótico, digamos? ¿Qué vamos a hacer con Crepúsculo? ¿Qué vamos a hacer con esa gente? Podés entrar al gótico. Sí. Ayer me hicieron una nota en la radio para hablar de este taller y el periodista me decía esto, porque los chicos leen Harry Potter y eso no es literatura, ¿no es cierto? Y yo me acordaba de esa intervención de... Dame el nombre. Sí. Bueno, me acordaba justamente de esa secuencia que ella plantea en su texto y decía, bueno, es una puerta de entrada, pero está también esto en la doxa, ¿no? Que los chicos, lo que leen afuera de la escuela no es literatura. Claro. Bueno, ahí está interesante la cuestión de replantear, es un tema amplio el tema de selección de texto, porque deriva a lo que finalmente está concluyendo Claudia, que es lo literario, un temita. Vuelvan mañana. En todo caso podemos acordar que es un concepto flexible en este sentido. Es literario aquello que se lee como literario en un determinado contexto histórico y que los guardianes del discurso, dice Eagleton, lo hemos visto con los alumnos, los guardianes del discurso determinan, las instituciones, el mercado, etcétera, determinan qué es leído como literario en determinado momento. Uno va viendo los procesos de canonización. Hoy se está viendo un proceso de canonización en la literatura argentina de Selva Almada como la escritora, etcétera. Uno ve el proceso de canonización. Después el tiempo irá demostrando o no si esa canonización fue circunstancia, fue producto de un consenso particular por intereses políticos, intereses del mercado, o si realmente esa obra se va a constituir en un clásico. Si uno ya no puede decir solamente el Quijote se canonizó porque sí, y bueno, tantos siglos de canonización, algo habrá pasado con ese libro. ¿Qué pasa con el Martín Fierro? Lo hablábamos el otro día, no sé si hay gente de Argentina acá, no me acuerdo. No. ¿Qué pasa con el proceso de canonización del Martín Fierro como el poema nacional? A principios del siglo, Lugones, se necesita fundar una tradición en una nación joven, Lugones lo entroniza como el poema nacional, desde la literatura. Ricardo Rojas, desde la historia de la literatura, lo entroniza como el poema nacional. ¿Qué pasa cuando lo lee Borges? Borges lo sigue entronizando como el poema nacional, pero desde otro lugar. No dice que es un poema moral, dice que es un poema que va a contrapelo de la moral, pero lo sigue considerando el gran poema nacional y cierra el ciclo de la gauchesca, ustedes saben, con sus famosos cuentos, El fin, la biografía de Tadeo Isidoro Cruz, etcétera, etcétera. Entonces, las operaciones de canonización uno las puede ir viendo en distintos momentos históricos. La perspectiva histórica te irá diciendo si fue un blef circunstancial o si realmente la obra tiene peso para ser canónica. Definir entonces qué es lo literario es difícil. A la vez, ¿qué pasa con el canon literario? Hablamos del canon literario en general y del canon literario escolar en particular, porque hay autores que se leen exclusivamente en la escuela, que son fenómenos absolutamente escolares y no extraescolares. ¿Qué tiene que hacer la escuela hoy? Evidentemente, establecer puentes entre la cultura académica tradicional y la cultura que se vive y que se construye y que vertiginosamente cambia fuera de la escuela. Establecer puentes. Pero de todas maneras no debe renunciar al hecho de que la escuela sigue siendo hoy el último reducto de circulación de la cultura letrada. Y evidentemente la oportunidad de una oferta cultural masiva. Entonces yo establezco límites sí o sí con el medio, establezco límites sí o sí, límites, mira mi lapsus, puentes, límites también, pero también puentes y relaciones y vínculos con la comunidad, pero también sé que hay cierto tipo de saberes, en el caso del campo literario, ciertos autores, ciertos textos, que si yo no los trabajo acá, no los veo en ninguna parte.
el tema de hacer relaciones con vínculos y puentes con la comunidad tiene que ver con un criterio, yo le diría casi realista, no demagógico, pero sí realista. Yo me enfrento a un sujeto en particular o a una comunidad de sujetos, y ese sujeto es quien es, yo no puedo desconocerlo. Si yo tengo que anclar algo, proponer una lectura literaria, que es de lo que aquí estamos hablando particularmente, tengo que saber quién es ese alguien, tengo que conocer, por ejemplo, sus consumos culturales. Lo más interesante es decir, bueno, hagamos una encuesta informal respecto, ¿qué lees, qué no lees? ¿Qué música escuchas? Y me banco lo que me digan, ¿eh? No siempre anclar, yo no sé, digamos, yo no sé qué anclo en Karina la princesita, tendría que pensarlo, digamos, a lo mejor no anclo en nada, pero pero tengo que respetar el consumo cultural de otro porque lo hace constitutivo de quién es, individualmente y como grupo social. Entonces, ese es el desafío. Yo, mediador en esta realidad tan cambiante y tan diversa, tengo la obligación, desde este lugar de oferta cultural masiva, que es la escuela, trabajar ciertos textos literarios que los chicos no van a ver fuera de la escuela. Pero por otra parte tengo que saber quién es el otro, cuáles son sus consumos culturales, cuáles son las características de su grupo social, para ver si puedo anclar en algunos de esos consumos culturales para llegar después a la escuela. Los temas teóricos son complejos. Vamos a ver el último ejercicio, ya que hablamos de Borges. Sí, volvemos al anterior. El texto de referencia a la ley de Borges, así damos algunos ejemplos más para media, y algunos textos periodísticos. La secuencia de escritura es esta. Un trabajo sobre mi calle, sobre mi escuela y sobre mi universo. Pasamos directamente de la escuela al universo, les digo, sin escalas. Sí, ahora seguimos. Mi calle, el primer trabajo, no lo vamos a hacer acá, lo cuento nada más, vamos a hacer uno solo de los ejercicios porque no hay tiempo. La idea de la cuestión de escritura sería, piénsenlo, si la quieren hacer después la mandan para el foro, la suben a la plataforma, etcétera. Piensa en un recorrido habitual que ustedes hagan, ustedes como adultos, todos los días, para ir a trabajar, lo harán caminando, en colectivo, en auto, en bici, lo que sea. Uno ya no ve la ciudad, uno pone piloto automático y sigue. El ejercicio sería, voy a mirar, voy a volver a mirar y voy a escribir ese recorrido. ¿Alguien se anima a decir qué recorrido hace todos los días? Para ir a la escuela o uno de los recorridos que haga todos los días. Yo digo el laboral o el del lugar de estudio porque me imagino que puede ser el más convencional. ¿Qué día? Yo salgo, camino 2 cuadras, me tomo el bondi. Sí, perdón, sí. Sí, a ver. Hola. Sí. Salgo aproximadamente 6:20 para tomarme el colectivo 6:30. La mañana puede ser, me voy a 20 kilómetros, una escuela media, chiquita. ¿Te tomas un colectivo interurbano o te vas en auto? No, sí, un colectivo. Después los martes, miércoles y jueves me voy para otra ciudad que queda 40. Bueno, elegí una de esas rutinas, digamos, para escribir, elegí una de esas rutinas, la que te parezca que se da más seguido. Cuando te vas a qué lugar? 2 lugares, bueno, voy. Cuando me voy, por ejemplo, a 45 kilómetros. ¿A dónde? San Genaro. A San Genaro. Sí, tengo toda mi mañana ahí. Voy en colectivo. Llueve en San Genaro Norte, ¿no? ¿Eso no es una canción? Bueno, ahora sí, pero ahora ya no es más San Genaro Norte. Están unidas, si bien todavía las, digamos, los pobladores. Es una canción de Horacio Guaraní. Bien. Sí. Bueno, tu rutina sería, te levantás, vas, te tomas el colectivo, supongo en la esquina, te vas a la terminal, vas a ese lugar, etcétera, etcétera. Seguramente, bueno, es un trayecto interurbano, de todas maneras, otra gente hará trayectos urbanos, me imagino. Pero de todas maneras, la idea sería que un día vos le prestaras atención a ese viaje, no vayas pensando en otra cosa, corrigiendo, leyendo, escuchando música, etcétera, sino que te dediques a mirar la ciudad o el campo, en este caso, y puedas escribir eso. Es decir, volver a mirar lo cotidiano, lo que uno ya dejó de ver, refundarlo. Con la escritura y con esa nueva mirada uno lo puede refundar. Cuando vas a un recorrido urbano, en el colectivo urbano, si vas manejando, lo que fuere, es interesante ver, por ejemplo, las escrituras que hay en la ciudad. Entonces uno puede hacer el ejercicio, libretita en mano, bueno,
tienen netbook, o libretita en mano, el viejo truco de la libretita, ir anotando lo que voy viendo. A veces, ¿qué te pasa? Tomás siempre el mismo colectivo, identificás a alguien que sube en la misma parada que vos, más adelante, etcétera, etcétera. Miren lo cotidiano, lo que ya dejaron de ver. Esto puede trasladarse al marido y todas esas cosas. Pero digo, empiecen a mirar lo cotidiano, lo que ya no ven, y resignifíquenlo. Y escriban a partir de eso, escriban ese recorrido urbano. Esa sería la primera consigna. En tu caso, decía que vos salís al campo, etcétera, etcétera, vos podrás ir viendo cómo van cambiando los colores del campo a medida que cambian las estaciones, tenés más cosas para ver, o dormís quizás. Sí, uno ya es una especie de robot, yo a veces miro y hago todo mecánicamente, digo, ay, cerré la puerta, ¿qué hice? Ya prácticamente no sé. Bueno, que el espacio de escritura sea un espacio de volver a resignificar algo, una serie de acciones, una secuencia, una narración cotidiana que vos en realidad ya protagonizás por una suerte de inercia. Pará, mirala de nuevo, implica mirar el paisaje, mirar al otro también, etcétera, etcétera, y contalo. Ese sería el ejercicio. No lo hacemos, no tenemos tiempo, pero esa sería la idea. Segunda parte del ejercicio. De mi calle, digo mi calle, podría ser mi ciudad, mi barrio, lo que involucre el recorrido, a mi escuela, porque esto está pensado escolarmente. Este ejercicio, en normal yo lo he hecho, no sé si con alguno de ustedes. Lean el Aleph si no lo han leído, si no lo tienen fresco. En el Aleph, que es uno de los cuentos fantásticos emblemáticos de Borges, en una casa de Buenos Aires hay un protagonista llamado Borges, como les gusta jugar a Borges con eso. En un momento, bueno, él está enamorado de una mujer, de Beatriz Viterbo, que ha muerto, y entonces él sigue visitando al primo de Beatriz Viterbo en la casa de Beatriz como para rememorarla, los días de su cumpleaños. Entonces en un momento resbala baja al sótano y resbala en la escalera, etcétera, etcétera, y ve el Aleph. Es mucho más complejo el cuento. Cuento esta breve anécdota central simplemente para que se entienda. El Aleph es un objeto mágico que Borges retoma de la tradición orientalista, una pequeña esfera en donde se concentran absolutamente todos los puntos del mundo. Eso es el Aleph. La historia sigue y la historia es más compleja. La pregunta era, si leer el cuento, etcétera, etcétera, si el Aleph estuviera acá en la escuela, ¿en qué lugar estaría? Cuando lo hacíamos en Normal era precioso, porque Normal es una escuela bárbara. Esas viejas escuelas llenas de recovecos, esas escuelas centenarias y demás, donde uno dice, ¿qué pasa allá arriba, esa habitación cerrada? Hay un preceptor que se volvió loco y sigue viviendo ahí. Como en Sorores y Tumbas, que la mujer del unitario que le habían tirado la cabeza del esposo con la mazorca enloquece y se va al altillo con la cabeza del marido, etcétera, etcétera. Bueno, acá también hay un preceptor loco internado. Bueno, ustedes cada uno verá en qué escuela trabajan, en qué biblioteca, en qué ámbito, esto lo trasladan, pero ¿cómo sería? Veo mi lugar cotidiano, resignifico lo cotidiano. ¿A dónde está el Aleph? ¿A dónde lo encontraste? ¿Cómo hiciste para encontrarlo? Etcétera, etcétera. Y vamos a leer la parte del cuento de Borges en donde el personaje Borges ve el Aleph y ve concentrado ahí todos los puntos del universo. Ese es el fragmento. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres. Vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa en Fraiventos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en Inverness a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer de pecho, vi un círculo de tierra seca en una vereda donde antes hubo un árbol. Vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemon Holland. Vi a un tiempo cada letra de cada página. De chico yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche. Vi la noche y el día contemporáneo, vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala. Vi mi dormitorio sin nadie, vi en un gabinete de Agmar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplicaban sin fin, vi caballos de crin arremolinada en una playa del mar Caspio en el alba, vi la delicada osadura de una mano, vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales, vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española,
vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo, vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos, vi todas las hormigas que hay en la tierra, vi un astrolabio persa, vi en un cajón del escritorio, y la letra me hizo temblar, cartas obscenas, increíbles, precisas que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento en la Chacarita, vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo, vi la circulación de mi propia sangre, vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte, vi el Aleph desde todos los puntos, vi en el Aleph la tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. Bueno, ahora escriban como Borges en 5 minutos. Bueno, ¿cuál es el tema? Cada uno escriba qué vio en su Aleph, porque entonces ¿qué va a ver? Su propio universo. Entonces fíjense cuál es la secuencia didáctica. La secuencia es, empiezo a mirar mi calle, mi rutina de otra manera, leo el cuento de Borges y ese objeto mágico del Aleph, que estaba en cualquier lugar, puede estar también en mi lugar cotidiano, en la escuela, y cuando yo lo veo, escribo en primera persona qué veo en el Aleph. Va a ser muy breve, porque entonces voy a llegar a mi propio universo. La referencia que hace a Beatriz Viterbo y a Carlos Argentino es una referencia al cuento, al argumento del cuento, que cuando lo lean o lo relean la van a entender. Esa es una de las consignas que queda, pero antes de darle el espacio para escribir esto, que seguramente no lo terminarán y lo terminarán después y lo mandarán al aula virtual, quiero contar cuál es la última actividad de estas secuencias. ¿Les parece? Así ya lo termino. Bueno, esto en realidad es coyuntural porque es una nota del año 2006, esto he tomado un libro mío del 2006, entonces tomé una noticia coyuntural. Hoy podrían tomar otra noticia de actualidad, la idea es trabajar con una noticia de actualidad y obviamente a medida que pasa el tiempo se desactualiza, pero de todas maneras queda encadenada la secuencia. En el 2006, yo no sé si se acuerdan, pues ya hace varios años, se reunieron astrólogos en Praga y declararon que Plutón ya no era un planeta que formaba parte del sistema solar, sino que era un planeta enano. Escribimos variaciones sobre Plutón, un nuevo texto a partir de la noticia periodística que da cuenta de que, a raíz de la decisión de los astrónomos reunidos en el año 2006 en Praga, se decidió no considerar a Plutón un planeta y sí considerarlo un planeta enano. Y leímos la noticia. No sé si ustedes se acuerdan de eso. En un momento provocó cierto revuelo. Las variaciones, porque eso tiene que ver con la idea del universo. Como llamamos, de la calle, de la escuela. Nos atraviesa Borges con el Aleph y llegamos a la idea del universo. La defensa de Platón, escuchen amigo, la defensa de Plutón, la idea es, vamos a defender a Plutón, o vamos a asumir la voz de Plutón, qué es lo que pasa con que de golpe dejo de ser planeta y paso a ser un planeta enano. Cuando lo he hecho con los chicos pasaron cuestiones desde pancartas, piquetes, consignas tipo política, Plutón, Plutón, qué grande soy. ¿Cómo opera la lectura de Borges dentro de un trayecto de lecturas y de escrituras previos que yo ya tengo? Entonces no es que doy el Aleph, damos el Aleph y punto, no. Porque Borges es innegociable, así se los digo. Borges es innegociable. Entonces hay que trabajar Borges en el aula. ¿Cómo lo trabajo? ¿De qué manera los chicos se pueden apropiar de otra manera y yo mismo como mediador me reapropio de estos discursos literarios de otro modo? Fíjate que empiezo a escribir sobre mi recorrido cotidiano para llegar a la escuela, supongamos. Leo el Aleph, veo a dónde encuentro el Aleph en mi escuela o en otro ámbito, estas actividades se adaptan, digamos, escribo la consigna que es ahora, ¿qué veo en mi propio Aleph? Y eso es algo muy subjetivo porque es mi propio universo. ¿Qué puedo ver yo en el Aleph? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero ver yo o qué puedo ver yo allí? Y por último, juego con otros discursos, con otros géneros discursivos, menos solemnes que el literario, en todo caso, a partir de esto otro de la defensa de Plutón, y hago carteles, puedo trabajar el humor, etcétera, etcétera. Todo eso en la misma secuencia de actividad, que significa por sí misma, pero también es una puerta de entrada para trabajar de un modo diferente, y un cuento canónico de Borges de un modo diferente. ¿Se entiende la idea? Bueno, vamos a ir cerrando el taller de hoy
tenemos 2 talleres más en los meses siguientes. La idea hoy fue tirar, bombardear así con muchas actividades y demás, para que ustedes después las repiensen, tranquilas, rearmen lo teórico con el aula virtual, le hagan llegar a Alejandrina después la propia biografía lectora, que ya vamos a charlar un poquito de eso para ver si después podemos ver si hay elementos compartidos de lo que hablábamos antes, una memoria cultural compartida, y cualquier otra producción que haya surgido de acá, esta de la LES, la de la Pilaraña, lo que sea, y que la quieran hacer llegar, también socializarla. Antes de empezar con este breve ejercicio de la LES, porque si alguno a lo mejor escribe 2 o 3 líneas y tiene ganas de leerla ante los otros, lo puede hacer, después lo sigue en sus casas, quisiera retomar lo de las biografías lectoras. Libros que hayan sido significativos para ustedes, en la infancia o en la adolescencia, dentro de la escuela o fuera de la escuela. Yo ya confesé Bet y Mujercitas. Oh, llorar, esa es otra, sí. Ah, los cuentos de la selva. No tengo que darle, Cerredita, los cuentos de la selva. Platero y yo. Lo que pasa con Platero y yo, Platero y yo es tan complejo, que en realidad, que vos te quedés en la anécdota del burrito, porque esto es una metáfora sobre la creación literaria, sí. Cumbres borrascosas. Ajá. Claro. Los amores de los docentes muchas veces, claro, desencadenan, claro. Pero ¿qué te daba? ¿Qué te hacía con Baldomero? ¿Te daba todo? Reconciliate con Baldomero, reconciliate. Sí. ¿Qué más? Junco, sí. La generación de Junco también. ¿Ustedes, son más jóvenes? Ah, los libros de Bornemann, Socorro y todo. Hace poco murió Bornemann. Antígona. Ajá, mira vos, bien, está bien, los griegos, sí. Ah, el Tesoro de la Juventud, claro. La enciclopedia del Tesoro de la Juventud, que también marcó una generación. A tus padres, y vos accedías por tus padres. ¿Sí? El Lo sé todo te daban en las casas también. ¿Sí? Drácula. Ay, Corazón, de los Apeninos a los Andes, otra para llorar. La colección del Chiribitil para chicos. Los cuentos del Chiribitil. Ahora hay un grupo de Facebook. De Facebook que se llama Chiribitil, tenés razón. Sí. Los pajaritos remendados de Coligüe, sí. Yo sé la colección Robin Hood es amarilla también. Yo no me acuerdo, pero de la editorial Atlántida, seguramente algunos se acuerdan, ese que buscábamos el propio final, porque había varios finales. Elige tu propia aventura. La idea de Elige tu propia... Los textos eran muy malos, pero porque eran muy elementales, pero la idea, el concepto de Elige tu propia aventura es un concepto buenísimo. Sí. Bien, fíjense cómo... Acá en el chat dice mi amigo Gregorio, primer grado en 1981. Pero atrasada esa escuela, en el 81 mi amigo Gregorio. No, sí, al compañero virtual, lo saludo. Sí, porque me parece que era más como un libro de lectura, mi amigo Gregorio, si mal no recuerdo. Porque también hubo una época de los libros de lectura. Yo tenía... ¿Cuál tenías vos? Ana y Tomás. No, yo soy de la época, los míos se llamaban Agüita Clara, no sé, Manantial. ¿Qué más? Pirueta. Bien. Yo ahora digo que yo hago la selección literaria para los libros de texto de Aike, así que no me burlo tanto porque los vuela palabra, la selección literaria la hago yo, y siempre en los libros de texto para primaria, algunos para media, yo trabajo con la selección literaria. Así que es un tema, porque el concepto de manual es un concepto de por sí controversial, porque no puede aunar todo el saber. Entonces es un desafío entrar al mundo editorial y ver de qué manera vos contribuís para que ese libro de texto pueda ser un poco más flexible y más amplio. Tom Sawyer. Alicia, a veces lo que pasa, Alicia también es un libro muy complejo. Hay a veces adaptaciones para los chicos y el propio Lewis Carroll tiene una versión para chicos de Alicia, de las dos Alicias. Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo y lo que encontró allí. Son libros muy complejos, ¿sí? Colmillo Blanco, Jack London, el autor así juvenil. Azabache. ¿Azabache de quién era? Bueno, Julio Verne, yo hago versión... Ahora... Acá yo parezco cada piso, pero yo entrar al mundo, el mundo editorial, yo hice versiones para Mandioca de La Vuelta al Mundo en 80 días, de Viaje al Centro de la Tierra, y ahora tengo que entregar
ya, como la editorial es todo para ayer. Tengo que entregar, no sé cuándo, pronto, 20.000 leguas de viaje submarino. No saben lo bárbaro que es volver a leer. Yo decía, ¡ay, Nemo! Claro, y encontrarle la vuelta de tuerca para escribirlo, respetando el original y con un registro más. Y yo también dudé en aceptar esos trabajos, digamos, pero también después me di cuenta que a cierta edad es muy difícil engancharse hoy con la retórica de Verne. Entonces, a lo mejor para nenes de 10, 9 años pueden empezar con estas versiones, no la mía necesariamente, otras, digamos, y después a lo mejor más adelante, que eso sea una puerta de entrada para después leer el original, porque la retórica de Verne hoy para un nene muy chico es una retórica decimonónica, las traducciones a veces no son cuidadas. ¿Qué más? Sandokan, o Tigre de la Malasia. Bien. Bueno. ¿Esa cuál es? ¿Esa es Verne? ¿Un capitán extraño es Verne también, me parece? Creo que sí. Fíjense que ustedes recuerdan títulos, a veces recuerdan autores y recuerdan colecciones. Entonces, fíjense y editoriales. La importancia del hecho de que haya colecciones serias, a veces con precios populares a los que se puede acceder. Y ahora voy a preguntar, ¿qué pasa con los lugares de acceso? ¿Había libros en la casa de ustedes? ¿Había libros en las escuelas? ¿Había libros lo de un vecino, lo de un abuelo? ¿Ustedes accedieron a bibliotecas públicas, a lo que les ofrecía la infraestructura pública? ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde encontraban los libros? En tu casa, en la biblioteca del pueblo. ¿En la biblioteca de la escuela o fuera, una biblioteca popular, por ejemplo? ¿Qué pasa con la oralidad? Porque las historias, ¿a dónde escuchaban historias? ¿Qué? Tú. Mira vos, tenés... bien. ¿Había alguien en la familia de ustedes, en el barrio, etcétera, que era un buen contador de historia? No necesariamente que partiera de un libro, no es que me contaran la historia de un libro, sino vos tenés un abuelo, un tío, un vecino, medio fabulador, un amigo. ¿Recuerdan algún contador de historias? Tu abuelo. Bien, sí. Eso es muy interesante que tengas registro de eso. Bien. Bueno, este ejercicio de introspección, no por transitado, me parece que deja de ser efectivo. Piense cada uno en algunas pautas de su biografía personal lectora, piénselos del plano individual y de ese plano comunitario. Yo leía con otro en algún momento, me leían esta historia, fui a la biblioteca. Yo, para retomar y cerrar con lo de Mujercitas, yo vivía en Sunchales, entonces un pueblo de la provincia, etcétera, y en mi generación era muy usual. Bueno, Mujercitas y la colección Robin Hood era muy famosa, y además estaba la cosa de que para los cumpleaños te regalaban libros. Sí, había toda una cuestión de una clase media con necesidad de ascenso social, etcétera. Te compraban la enciclopedia en cuota, etcétera. Había todo un imaginario del ascenso social a partir de la lectura que no necesariamente es el imaginario actual. Ustedes saben que si trabajan en escuelas de clases medias altas, a veces es difícil lograr que compren un libro y a lo mejor compran insumo de computadora u otra cosa. Pero de todas maneras, chao, adiós. En este momento, como todas mis amigas en el barrio, mi hermana, etcétera, leíamos Mujercitas, nosotros representábamos Mujercitas. Y a mí siempre me tocaba Betty, porque como a mí me decían Betty, y Betty se moría. Mi futuro en las tablas me lo... Yo quería hacer show, no sé si llamo jo, porque show era... Pues es un libro que parece conservador, pero no es tan conservador, porque show quiere ser escritora profesional, y además funda la primera escuela para mujeres, etcétera. Las lindas querían ser Amy, las amas de casa querían ser Meg, etcétera. Y yo quería hacer show y me tocaba ser la muerta. Pero de todas maneras, siempre me acuerdo de cómo formaba parte de nuestro colectivo Mujercitas. Entonces, a lo que me refiero es a esto. Cuando hagan el ejercicio de escribir la propia biografía lectora, a veces uno no está centrado solamente en su individualidad, sino que implica una zona de cruce. Mi mamá me leía, mi abuelo me contaba, con mi amiga yo hacía lo siguiente, en la biblioteca me recomendaron tal cosa y demás.
Ese sería el primer ejercicio. El segundo sería el tema de la Aleph, me parece que ya no tenemos tiempo de hacerlo ahora, va a ser muy forzado, ya estuvimos toda la mañana acá produciendo y pensando. Entonces, esta posibilidad de escribir el propio Aleph, si quieren la mandan también al aula virtual, si no quieren no, porque puede ser muy personal esto de lo que uno ve en el Aleph, o sea, cada uno sabe si quiere, pueden hacer dos versiones, una versión para el público y una versión privada. No lo tomen finalmente como solamente una cuestión de tienen que hacer esto para evaluar el curso, sino que es una posibilidad personal, digamos, explorar la propia escritura o reencontrarse con la propia escritura. Pues acá, bueno, Claudia y Jorgelina hacen los talleres virtuales conmigo, que yo tengo talleres literarios, esa cuestión de en algún momento reencontrarte con tu propia escritura, digamos, ¿eh? Entonces piénsenlo más como un ejercicio personal, que después a partir de eso me puede servir para el aula, pero básicamente es un pararme, encontrar el espacio mental y el tiempo físico para yo ponerme a escribir, con pretensiones de ser escritor o no, simplemente con cuestiones expresivas. Y que después eso me sirve y me agilita y me potencia para mi tarea de mediador, bueno, es la segunda parte de la historia. Lo de la Aleph puede ser un ejercicio subjetivo interesante. Me quedaron algunos libros para mostrar, algunas otras ejercitaciones, que aunque sea quise dar la secuencia, pero más o menos esto, la idea de este primer taller fue esa, tirar ideas, que no sea estática el aula de literatura, que se piense la selección de textos, los textos variados, la selección de estrategias, la entrada por distintas puertas y el repensar la práctica, flexibilizarla y ser un docente activo en el aula de literatura. Para eso yo tengo que ser lector. Bueno, nos vemos el mes que viene. Chao.